Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo de SQL. Pues bien, hoy vamos a aprender a saber lo que es una clave primaria, una clave foránea y saber los tipos de relaciones que puede haber entre una tabla y otra. Pues bien, una clave primaria es un atributo, ¿vale? De una entidad. Y bueno, esta clave, ¿vale? O este atributo en este caso va a tener una importancia con respecto a nuestra entidad. Es decir, va a ser, por así decirlo, el atributo más representativo o de mayor importancia dentro de nuestra entidad o campo, ¿vale? En este caso, la clave primaria viene a ser representada como PR, ¿vale? PR, que son las siglas de Primary Key en inglés, pero bueno, en español o castellano, saber que sería clave primaria, ¿vale? Básicamente. Y bueno, esto hay que tenerlo muy claro, saber que a la hora de un ejercicio, saber cuál va a ser nuestra clave primaria y cuál no. Por poner un ejemplo, ¿vale? Pues bueno, en una persona, ¿vale? La entidad persona o campo persona, una clave primaria, por ejemplo, sería el DNI, que va a ser lo que nos va a diferenciar respecto a una persona que, por ejemplo, tengamos al lado o lo que sea. Así que bueno, vamos a pasar directamente a la clave foránea. Deciros que esto lo he visto yo de, bueno, lo que es la web de la Wikipedia. Lo podéis encontrar, poneros en contacto con la Wikipedia, que nunca viene mal aprender. Y bueno, una clave foránea, ¿vale? Simplemente pues deciros que es una clave, ¿vale? Que está referenciada en dos tablas, ¿vale? Es decir, una clave foránea, para que os hagáis una idea, una clave que es la clave primaria en una tabla, pero a su vez va, por la relación que tiene esa tabla con otra tabla, pues va a aparecer en esta otra tabla que acabamos de hablar ahora mismo, ¿vale? Pues bien, esta clave foránea viene siendo representada por FR, que viene representando a Foreign Key, ¿vale? Aquí lo tenéis, Foreign Key, FK. Y bueno, pues si lo encontráis seguramente os aparezca FK, ¿vale? Y bueno, ya cuando estemos creando y metiéndonos de lleno ya os avanzaré más cosillas sobre las claves foráneas. Y bueno, simplemente que sepáis eso, que es una clave, ¿vale? Que va a relacionar una tabla con la otra y por lo tanto va a aparecer en una tabla como clave principal y en otra tabla como clave foránea. Así que bueno, ya sabiendo esto, simplemente vamos a pasar a los tipos de relaciones. En este caso, ¿vale? Estaríamos hablando de la relación que hay entre una tabla y la otra, ¿vale? Pues bien, los tipos de relaciones es uno a varios, varios a varios, ¿vale? O uno a uno, ¿vale? Muy sencillo. Y bueno, deciros que en la relación uno a uno, ¿vale? No obstante, dejaré los links de esta web en la descripción, pero bueno, yo lo voy a explicar, ¿vale? Para que tengáis una idea, la relación 1 a 1, un único registro de la tabla, por ejemplo, A, va a estar relacionado con la tabla B, ¿vale? Es decir, para que os hagáis una idea, por ejemplo, un país, ¿vale? Va a tener una bandera, pues esa relación sería 1 a 1, ya que no va a tener un país, no puede tener varias banderas, va a tener una única y la cual va a ser pues la que le represente. Pues bien, ahora por ejemplo, ¿vale? Vamos a irnos aquí a uno a varios. Y bueno, en este caso, pues estaríamos hablando de que un registro de la tabla A, por ejemplo, pues podría relacionarse con varios de otra tabla, de la tabla B, C o la que queráis. Pues bueno, por ejemplo, en este caso, pues estaríamos hablando de que pues por poner un ejemplo, los domicilios con las personas que viven en el mismo edificio. Es decir, estaríamos hablando de que, por ejemplo, en una única casa o vivienda, pues estarían viviendo diferentes personas, ¿no? Lo cual hay una relación uno a varios, ¿vale? Una casa, varias personas. Ahora bien, vamos a bajar al varios a varios. Y bueno, pues esto es muy sencillo. Es simplemente, os pongo el ejemplo que acabamos de decir de las casas, pero en este caso pues estaríamos hablando de muchas casas, ¿vale? En este caso, varios atributos de una tabla A tienen una relación con varios atributos de la tabla B y viceversa, ¿vale? Esto sería muy sencillo, ¿vale? Esta sería simplemente para la relación, el tipo de relaciones que habría. Y bueno, no obstante, también deciros que si no ha quedado claro, a la hora de aprender a hacer nuestro modelo de entidad-relación y nuestro modelo relacional, lo vais a ver muchísimo más claro y no creo que tengáis ningún problema. No obstante, si tenéis cualquier problema, como siempre digo, me lo ponéis por los comentarios o bien vais al Facebook y me lo decís, al Twitter o cualquiera de nuestras redes sociales. Así que bueno, espero que os haya servido el vídeo, dar like si os ha gustado el vídeo y no olvidéis suscribiros para más contenido como este. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.